están presentes. Buenas tardes a todas. Vamos a hacer, y a todos, vamos a hacer un recorrido de cierre de este módulo 1 por las clases 3 y 4. En esta tarde distinta, supongo, para la mayoría, porque estamos casi todas de receso escolar seguramente. Y bueno, y después de las tensiones del partido de hoy que nos han tenido en vilo. Así que bueno, en esta tarde tan particular vamos a arrancar con este recorrido. La idea, como en el encuentro anterior, es acercarles una síntesis, un resumen del material teórico con el que ustedes cuentan en las clases. De modo de que el acercamiento no sea solo a través de la de lectura o de los videos y de los links que tienen ahí en las clases, sino que también puedan recibir una breve explicación de puntos centrales, ¿sí? De la teoría. Voy a aceptar acá. En este módulo 1, módulo 1, clase 3 y 4, la clase número 3 lleva el nombre de construcción de trayectorias escolares desde la educación especial, articulación entre los niveles y las modalidades, y en la clase 4, reinventar las intervenciones, ¿sí? Nuestro quehacer, en función de ir pensando en sistemas de acompañamiento para las personas, los niños y jóvenes con discapacidad dentro del sistema educativo, ¿sí? Ir pudiendo hacer la transición entre las figuras del acompañamiento que conocemos hasta ahora, en pensar en una construcción de sistemas de acompañamiento, en algo un poco más integral y abarcativo, ¿sí? En este sentido, vamos a ir avanzando, vamos a pasar la diapositiva hacia la que dice módulo 1, clase 3. En la clase 3 ustedes van a encontrar material sobre la construcción de los legajos únicos de estudiantes, que es una documentación muy importante y que todavía hoy hay diversos modos de manejarlo según las distintas instituciones y las distintas supervisiones, tanto de nivel como de especial. Vamos a trabajar un poquito sobre configuraciones de apoyo, vamos a ver a qué refiere este concepto y qué acciones se llevan a cabo dentro de las configuraciones de apoyo, de las cuales son responsables los equipos de orientación de las escuelas especiales. Y vamos a cerrar la clase 3 hablando un poquito de diversificación curricular, ¿sí? Para ir acercándonos a estos modos prácticos de transmitir, de enseñar, de transmitir en las aulas de distintos modos, ¿sí? Garantizando que todos nuestros estudiantes aprendan. Pasamos a la siguiente diapositiva, y yo decidí empezar esta clase cuando la armaba, y digo, qué interesante si vamos a hablar de los legajos únicos, poder retomar esta frase de Karina Kaplan, donde dice que hay descripciones que predicen comportamientos y logros futuros, ¿sí? En este sentido, posicionarnos en la responsabilidad que implica la redacción de un informe, textualizar una trayectoria para ponerlo luego en un legajo que debe ser único, un legajo que contempla toda la documentación referente a la trayectoria escolar y educativa de un estudiante, ¿sí? Hago la diferenciación entre trayectoria escolar y educativa porque ya me parece que en la clase 4 vamos a ver qué diferencias hay entre estos dos conceptos, entre trayectoria escolar y trayectoria educativa. ¿Hay alguien que tiene el micrófono activado? Ahí está. Micaela, tenés el micrófono activado, justamente eso. Bueno, entonces, en función de estas trayectorias, tanto escolar como educativa, que ambas deben contemplarse dentro de un legajo único, ¿sí? Ya vamos a ir aclarando todo esto que ahora voy diciendo un poco en el aire, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La idea es empezar a pensar en que cuando uno redacta un informe para un legajo único, esto pasa a tener valor de documento, ¿sí? En el material teórico van a encontrar que dice
que tiene valor de documento público. Eso de documento público hace referencia a que tienen acceso distintos agentes dentro de la escuela, de la escuela donde transita su recorrido un estudiante, que tiene acceso, supervisión, ¿sí? Las inspectoras de cada una de las escuelas tiene también acceso. No son de uso público en el sentido de que no puede venir alguien externo a solicitarlo, pero sí intrainstitucionalmente y con supervisión. Pero además es importante por la carga que conlleva los informes que ponemos en los legajos, ¿sí? Van a encontrar en el material teórico el desarrollo de una investigación que hizo Ana García Toscano en el año 2004. Ella es una psicóloga que se dedicó a estudiar los informes que realizaban los equipos de orientación de las escuelas especiales, ¿sí? Los equipos de orientación de las escuelas especiales, ustedes tengan en cuenta que son los antiguos gabinetes psicopedagógicos. Bueno, hoy se llaman equipos de orientación a las trayectorias o de acompañamiento a las trayectorias. Estos equipos realizan informes y ese informe es el que determina la orientación de un niño a escuela especial o el ingreso, en este caso, en nuestra provincia, bajo la resolución 1825 para el acompañamiento a la inclusión. Bueno, ella hizo un estudio sobre estos informes, ¿sí? Y en ese sentido es que nos empieza a hablar de la importancia de que esta documentación que uno genera sea un diálogo entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, ¿sí? Ella retoma a un autor que se llama Hugh Meham, que en el año 2001 habló de esto de hacer un informe como de textualizar una trayectoria. Y qué difícil que es textualizar una trayectoria, porque tenemos que objetivar algo que sucede en lo cotidiano, tenemos que objetivar algo que estamos viendo y que siempre interjuega la subjetividad. Pero desde nuestro profesionalismo debemos ponerlo al servicio, ¿sí?, de este niño, de esta situación, de esta institución, para poder objetivarlo. Y objetivarlo desde lo psicológico, desde lo histórico, desde lo sociológico, de toda una cuestión bien abarcativa que hacen a la historia de ese niño. Y nos dice Meham que es importante que en estos informes, informes y en los legajos únicos sobre todo, participen las voces de todos los agentes, que sea interagencial. ¿En qué sentido? Que pueda, yo cuando obtengo un legajo único, ¿sí?, para el estudio, por ejemplo, cuando hay que hacer una valoración de una trayectoria, poder tener en cuenta y que estén presentes las voces psicoeducativas, las voces de la familia, las voces de los docentes y las voces del propio estudiante, que no siempre suceden los legajos, ¿sí? Algunos legajos solo tienen algún que otro informe escolar e informes médicos, ¿sí? Entonces, la idea es ir transitando hacia la construcción de legajos únicos, bien abarcativos y que contemplen todas las áreas de la persona. García Toscano también toma a otra autora, que es Silvia Simolay, que en el año 2005 hizo una diferenciación entre legajos internos y legajos que son para ser presentados en supervisión. La idea es que se unan. ¿Por qué? Los legajos de tipo interno antes eran considerados los que tenían la documentación del niño, el DNI, partida de nacimiento, carnet de vacunación, autorizaciones para salidas, y los que eran para presentar a supervisión contenían todos los informes de profesionales. Bueno, la idea es que estos dos distintos tipos de legajos que nombra Simolay se unan en un legajo único y que sea la forma de diálogo entre los niveles educativos. Cuando el niño pasa de nivel inicial a nivel primario, debería transitar con este legajo único, debería hacerse un pase administrativo de este legajo, que por eso tienden cada vez a hacer, y se está solicitando que sean virtuales, que sean en una nube, para que sea más fácil el tránsito, de nivel primario a nivel secundario, o cuando hay pases por mudanza, por distintos motivos que el niño pasa de una escuela a otra,
siempre se corre el riesgo de que esa trayectoria quede invisibilizada. Estos legajos únicos vendrían a garantizar el seguimiento, la continuidad, sobre todo en estudiantes que tienen alguna discapacidad o que tienen algunas dificultades de aprendizaje. ¿Sí? García Toscano ella menciona y nos hace pensar en los legajos como si fueran una obra de un autor, una obra de autor, dice. Pero sería una obra de muchos autores, porque deberían estar presentes las voces de todos los profesionales, la familia y el niño o el estudiante, ¿sí? Que si fuera una obra llevaría como título el nombre del estudiante, que los formatos van a depender siempre de algunos lineamientos políticos, más consensos que hace cada supervisión con cada institución, ¿sí? Que la función de esos legajos únicos es orientar el trabajo interno, ¿sí? Con el estudiante, pero que a su vez es leído por las supervisoras para acompañar a esas trayectorias, ¿sí? Que es muy importante que tengamos en cuenta que tiene valor de documento, ¿sí? Y que registra las acciones llevadas a cabo y que deben ser esas acciones que se han llevado a cabo factibles de comprobación, ¿sí? Por eso hay que ser muy responsables en lo que uno escribe e incluye en un legajo único. ¿Qué nos dicen? Que el riesgo es siempre, esto de, con la frase que empezamos la clase, de la profecía autocumplida. En la teoría toman el ejemplo del efecto Pigmalión. Eh, Pigmalión era un escultor que, bueno, que cansado de tantos desaires amorosos, él esculpe una talla, arma, construye una mujer ideal. Y tanto desea y tanto anhela que esa mujer cobre vida, y se lo pide tanto a la diosa Afrodita, que esa mujer cobra vida, y él tiene a la amada ideal, a la amada perfecta. Este efecto Pigmalión es tomado mucho en la psicología y en la pedagogía para ponernos en posición de cuánto influye nuestras expectativas sobre otra persona, ¿sí? Sobre su motivación, sobre su rendimiento. Si yo leo un informe y en base a lo que dice ese informe me manejo o determino mis acciones para con un niño, puedo incurrir en el error de este efecto Pigmalión, ¿sí? De convertirlo en algo para lo cual yo tengo un preconcepto. Por eso es tan importante ser muy precisos y éticos en los informes, ¿sí? Porque eso en algún punto va a ser el camino de entrada de conocimiento de otros profesionales hacia ese niño. Pero además debo darme el tiempo para conocerlo, para interactuar y recién ahí sacar conclusiones, ¿sí? Hay muchos estudios sobre esto. Hay otro estudio donde hicieron lo contrario, Rosenthal, un autor Rosenthal y Jacobsen, en 1980 habían hecho un estudio al revés. Le habían dicho a los docentes que había 2 o 3 estudiantes prodigios dentro de un aula y para fin de año esos 3 niños tuvieron mejores rendimientos que el resto. ¿Por qué? Porque el profesor tenía una imagen y se manejaba con esos niños de otra manera, ¿sí? Entonces, esto se los va presentando la teoría de la clase para que tomemos conciencia de la importancia que tiene la textualización de trayectorias, ¿sí? García Toscano nos hace ahí, nos presenta, vamos a pasar 2 diapositivas, Juli. Nos presenta una especie de anatomía de los legajos, le dice ella, como para que tengamos en cuenta qué elementos no le pueden faltar a un legajo, que son desde el aspecto, desde la psicología, desde la pedagogía, que ahí nos involucra principalmente, desde lo social, desde la medicina y desde el institucional administrativo, ¿sí? Después ahí en el material ustedes van a poder ahondar sobre cuáles son los elementos que componen cada una de estas áreas que deben estar contempladas en un legajo único, ¿sí? Todo esto de los legajos únicos está contemplado en nuestra Ley Nacional de Educación, está contemplado en resoluciones del Consejo Federal de Educación, ¿sí? Por ejemplo, en la resolución 174
del año 2012, en los ítems 17 y 36, habla de la obligatoriedad de legajos únicos en el paso de nivel inicial a primario y de primario a secundario, ¿sí? La pretensión es la misma en todos los casos, tener una continuidad de las trayectorias del sujeto a lo largo de su historia, no solo escolar, sino de su historia vital y educativa, ¿sí? Flavia Terici, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Flavia Terici nos introduce al segundo, a través de estos legajos, al segundo tema que vamos a tratar en esta tercera clase, dado que ella nos habla de la importancia de las trayectorias, pero qué necesario que es analizar a qué nos referimos cuando hablamos de trayectorias, ¿sí? Estas trayectorias que luego van a quedar historizadas en un legajo único, ¿cómo transitan? Entonces hace distinción entre las trayectorias escolares teóricas y las trayectorias escolares reales, ¿sí? Las trayectorias escolares teóricas, ella dice que son estos como itinerarios que siguen una progresión lineal dentro del sistema educativo, ¿sí? Que están marcados por una periodicidad que es estándar. A eso ella le llama itinerarios monocrónicos. Hace siempre una comparación ella entre las trayectorias y cronosistemas, como si fueran colores, ¿sí? Eh, y nos dice que estos serían itinerarios monocrónicos, que tienen una forma sola y única de ser transitados, con el ingreso en determinado momento, con la permanencia dentro del sistema, avanzando un grado por año, donde se aprenden saberes que son socialmente válidos, obviamente, y que nos permiten el pasaje al siguiente nivel. ¿Qué pasa con estas cuestiones de la monocronía, donde todo se enseña de manera simultánea y de manera homogénea para todos los estudiantes? ¿Qué pasa, nos dice Terici, con las trayectorias no encausadas? Ella le llama trayectorias no encausadas, haciendo la comparación con un río, donde hay trayectorias que no siguen esta línea teórica, esta forma lineal, ¿sí? De transitar la escolaridad, sea por mudanza, sea por discapacidad, sea por distintos factores que influyen en la vida de los niños. Hay trayectorias que no pueden cumplir exactamente, o por repetencias también, no pueden cumplir exactamente esta trayectoria teórica. Entonces ella propone esta idea de trayectorias escolares reales, ¿sí? Invitándonos a desnaturalizar un poquito lo de las trayectorias teóricas, teniendo en cuenta que existen distintos modos de aprender, que las personas pasamos por distintas situaciones en la vida y que eso nos desafía a nosotros, como profesionales de la docencia, a pensar en distintos modos de enseñar, ¿sí? Por eso es que dentro del sistema educativo, dentro de nuestras políticas educativas, está determinado que existan modalidades, ¿sí? Para garantizar estas distintas formas de enseñar. Pero además lo tenemos que hacer dentro de nuestras aulas, dentro de cada una de las modalidades, ¿sí? Van a encontrar en el material teórico de Flavia Terici, de esta autora, van a encontrar una conferencia que dio en una capacitación donde nos habla un poquito de las cronologías del aprendizaje, de este paso lineal que supuestamente debemos hacer por el sistema educativo. Es muy lindo, se los invito a leer porque aclara bastante el panorama en relación a su visión. Me interesa transmitirles que ella hace esta diferenciación entre las trayectorias educativas y las trayectorias escolares, que yo les mencionaba antes. Trayectorias educativas es algo más abarcativo y que va desde el nacimiento hasta el momento actual de una persona. ¿Por qué? Porque implica tener en cuenta todo lo que aprende el niño fuera de la escuela, porque el niño no empieza a educarse en la escuela, empieza a educarse desde que nace en el hogar. Entonces, una cosa es la trayectoria educativa y otra cosa es la trayectoria escolar, que sí empieza con la escolaridad obligatoria. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia. Y con respecto a los legajos únicos, que fue con el tema que iniciamos la clase, qué importante tener en cuenta
que lo que debe incluir el legajo único es la trayectoria educativa, porque yo tengo documentación de situaciones que el niño ha vivido inclusive antes de incorporarse al sistema educativo, porque los padres pueden traer certificados médicos de internaciones, medicación que ha tomado antes de ingresar al sistema educativo formal, ¿sí? Y que hacen y son importantes en ese legajo único, ¿sí? Obviamente que la mayor cantidad de información la vamos a tener desde sala de 3 en el caso de la provincia de Córdoba en adelante, donde ingresan al sistema educativo formal. De este material, eh, bueno, ahí ustedes van a encontrar, no voy a especificárselo tanto ahora, van a encontrar, Terishi hace como un análisis de los desafíos que nos presentan las trayectorias educativas no encausadas, ¿sí? Esto que yo decía de quedar, el riesgo de quedar invisibilizados en el paso de un nivel a otro. A veces ingresan a primario y ahí se encuentran con que hay algunas dificultades. ¿Por qué? Porque no tenían el legajo único que diera, digamos, respaldo de alguna situación a la que hubiera que prestarle atención. Después hay riesgos de situaciones, por ejemplo, ella nombra otro tipo de trayectorias como las que tienen demasiado ausentismos, las que tienen una relación de baja intensidad con el sistema educativo, porque llegan tarde, porque no hacen la tarea, porque faltan y no copian la tarea. Bueno, hace como un recorrido por otros riesgos que tenemos dentro de esto de las trayectorias no encausadas, ¿sí? Y con respecto a esto del aprendizaje monocrónico, del que había empezado hablando, ella nos hace pensar en que el aprendizaje monocrónico indica que debemos aplicar una misma secuencia de enseñanza y que el aprendizaje va a ser para todos igual, ¿sí? Eh, Esto es un concepto que ha entrado en crisis con el reconocimiento de la heterogeneidad, de la diversidad, de todo lo que venimos trabajando las clases 1 y 2 también. Por eso es que aparecieron, por ejemplo, los términos como y las acciones como adecuaciones curriculares, como adaptaciones a la diversidad, como la diversificación curricular, para dar respuesta a esta situación que en términos de Terishi sería poder dar respuesta a una policronía, ¿sí? Aceptar que los recorridos no son todos iguales, las trayectorias escolares no son todas iguales, que la respuesta no puede venir solo del docente de aula, sino que tiene que estar avalada por las políticas educativas y por un sistema de acompañamiento, al docente para poder atender a toda esa policronía. Entonces, sí plantea como desafío para el docente que es poder aceptar esta situación, esta condición del sistema educativo policrónica y que eso lo pueda transferir a componentes pedagógicos didácticos, ¿sí? Que lo pueda traducir en acciones en el aula, pero no es responsabilidad pura y exclusiva del docente. A este trabajo de poder transmitirlo, quiero ver las diapositivas. Pasa una más si querés, Juli. Ya vamos a llegar, vamos a ir yendo para esa temática. A este trabajo que hacen los docentes de diversificación en el aula, hay un autor que se llama Bernard Lair, que él nos propone que una forma de diversificar es tener repertorio de actividades. Para una misma temática, para un mismo contenido, tener un repertorio de propuestas, un repertorio de modos de transmisión. Él dice que lo ideal es siempre 3, ¿sí? Tener 3 modos de transmisión de un contenido, por ejemplo, y 3 modos de solicitud de respuesta o de comprobación de comprensión, ¿sí? Que no siempre tiene que ser a través de la oralidad ni a través de la escritura, que a veces el estudiante está participando de ese aprendizaje a través de una experimentación,
a través de algo auditivo, a través de algo audiovisual, a través de la construcción de algún elemento concreto, ¿sí? Entonces este autor nos propone eso, que una de las formas de diversificación es siempre tener tres variables, ¿sí? Y este artículo de Terry G termina haciéndonos pensar en algunas situaciones que tenemos que reconocer y que estamos en vías de aún, ¿sí? Como por ejemplo que hay que reconocer que la formación docente sigue siendo deficitaria en cuanto a las intervenciones que somos capaces de desarrollar con los estudiantes, que debemos tener en cuenta que eh, eh, es un gran desafío poder preparar a los estudiantes para el trabajo autónomo y que gestionen su propio aprendizaje, pero es algo que tenemos que lograr, ¿sí? Autonomía desde las posibilidades de cada uno y no desde lo que yo tengo como idealizado o que yo pretendo, ¿sí? Nos invitan a pensar en los beneficios de la colaboración entre pares, de lo importante que es el intercambio y el trabajo entre pares para la diversificación, en el sentido de eh, aprovechar los recursos que hay dentro de una institución cuando hay docentes que tienen capacitaciones o habilidades mayores para la diversificación y en eso trabajar colaborativamente y en el compromiso de formarse para poder también colaborar y aportar, ¿sí? En esto de la diversificación. Y nos invitan a pensar acá en algo bastante controversial, pero que se está poniendo en práctica y que en algunas situaciones está dando resultado y esas son las que debemos ir como capitalizando y se deben ir documentando respecto de la flexibilización de los agrupamientos, ¿sí? Con las escuelas precursoras y también, por otro lado, por cuestiones legislativas de nuestras políticas educativas, se están llevando adelante reagrupaciones flexibles, donde a lo mejor un estudiante de tercer grado, dos estudiantes, tres estudiantes de tercer grado participan de un proyecto de primero porque en ese proyecto se van a estar viendo beneficiados en cuanto a lo mejor al ingreso a la alfabetización inicial que a lo mejor aún no han adquirido. Estos reagrupamientos flexibles, que existen distintos tipos y que se están llevando a la práctica y se están poniendo a prueba de distintos modos, están clasificados en parte del material que ustedes tienen ahí teórico eh, y son para tener en cuenta. ¿Sí? Son para tener en cuenta y para ir analizando sus beneficios y sus contras, sus pros y sus contras. ¿Mm? Em, con respecto a lo que están viendo en pantalla ustedes, que es el tercer tema, disculpen que vaya así rapidito, se los quiero hacer, quiero tratar de transmitirle la mayor cantidad de información posible en no tanto tiempo. ¿Sí? Per- per- Em, Perfecto. ¿Sí? Si querés introducir la idea ¿Sí? y después salimos de acá y nos vamos al segundo enlace, porque quedarían 3 minutos para... Bien. Perfecto, perfecto. Lo que vamos a continuar ahora es con esta temática de la articulación entre niveles, ¿sí? La articulación dialógica entre la escuela especial y la escuela de nivel y las distintas modalidades educativas, ¿sí? Tengo justo el perrito que está molestando acá. ¿Quieres sacarlo, hija? Lo vamos a empezar directamente en el próximo para que no quede cortado, porque voy a empezar a hablar y se va a cortar. Hacemos, ¿Sí? ¿Puede ser? sí, lo detengo la grabación aquí y salimos Bien. y nos vamos a la otra.